término, han sido 3 días de bastante exposiciones 2 por día. Hemos tenido un grupo de panelistas de primer nivel, por supuesto los expositores también, y quiero como coordinador agradecer la participación de todos y cada uno de ellos. Creo que el aporte ha sido muy valioso. Después de esto tendremos que sacar algunas conclusiones para poder hacerle llegar a todos y cada uno de ustedes. Este foro de vivienda un derecho, creo que como realmente dice su nombre, la vivienda es un derecho, pero también es un derecho a analizarlo. Y hemos tenido la oportunidad de estos 3 días de haber analizado qué es lo que nos está pasando con nuestra hábitat aquí en Lima y en todo el Perú. Pero al término queríamos nosotros agradecer a quienes verdaderamente han forjado el camino para poder llegar, como somos los arquitectos, en analizar el tema de la vivienda. Tenemos personalidades que queremos hacerle un reconocimiento muy sentido en nombre del Colegio de Arquitectos de la Regional Lima. Y voy a empezar invitando a que pasen aquí a sentarse a uno por uno, como voy llamándolos, pero como estamos en casa los arquitectos, voy a empezar por el ingeniero Julio Kuroiwa, por favor. Lo que pasa es que el resto son arquitectos y sería muy desagradable primero homenajear a los arquitectos y al último al ingeniero. No porque sea mi amigo, por si acaso. Todos son mis amigos. En segundo término, al arquitecto Javier Velarde Aspiaga, es ministro de Vivienda y Construcción, gran amigo también. Por favor, el arquitecto Javier Velarde Aspiaga. Bueno, no importa. En tercer lugar, al ingeniero José Mesa Cuadra, que también es ingeniero. Al arquitecto Adolfo Córdoba Valdivia. También estaba en la lista, por si acaso, el arquitecto Víctor Esmirnov, pero él por cuestiones de salud no está acá, pero por lo menos le pido que le brindemos un fuerte aplauso. Al arquitecto José García Bryce. Enrique Siriani Suito. El Colegio de Arquitectos del Perú Regional Lima otorga un reconocimiento a profesionales, arquitectos e ingenieros con una trayectoria en el campo de la reflexión, el estudio, la docencia y las soluciones en el campo de la vivienda y el sismo resistente. Por ello, voy a invitar a nuestro decano, el arquitecto José Vargas Vía, para, primero vamos a entregar los presentes a uno por uno, y voy a nuevamente al ingeniero Julio Kuroiwa, pionero en el estudio de riesgos y desastres en el Perú. En segundo término, al arquitecto Javier Velarde Aspiaga, ex ministro de Vivienda y Construcción.
tercer término al ingeniero José Mesa Cuadra, que ha realizado investigación e innovación tecnológica de la vivienda. En cuarto lugar, al arquitecto Adolfo Córdoba Valdivia, experto en tema de vivienda y ex decano de la FAO Unión. En quinto lugar, al arquitecto José García Brais, autor de CR Chabuca Granda en armonía con el entorno necesario. Al arquitecto Enrique Siriani Suito, diseñador de la el arquitecto Javier Velarde Artiega, ex ministro de Vivienda y Construcción, hará el uso de la palabra. Bueno, voy a simplemente repetir la carta, lo que escribí en la carta que le enviamos al decano, agradeciendo este homenaje, que naturalmente lo he tomado como un homenaje a todos los trabajadores en vivienda que me acompañaron en los dos gobiernos del presidente de la UNE, y de ellos a ellos es este homenaje. Pero también quiero recordar a los mismos trabajadores que hoy no nos acompañan en la vida y que hicieron posible la obra que el presidente de la UNE dejó, que es de público reconocimiento. Naturalmente quiero agradecer a los señores profesionales que me acompañan hoy por este homenaje que en el fondo no merezco, pero de todas maneras al ingeniero Kuroiwa, gran amigo mío, que cuando me nominaron ministro en el año 80, vino a verme y me dijo: tú vas a ser el ministro de la reconstrucción, no de construcción y vivienda.
porque había la amenaza de breve que se iba a destruir, que iba a haber un terremoto, un maremoto. Y terminamos en Pisco con el presidente un tiempo después, precisamente para darle la tranquilidad a la gente, y fuimos una borrachera al mar, y estuvimos ahí, y no fue en esa fecha exactamente, sino tiempo después que ocurrió. Y estoy rodeado de gente a quien he admirado mucho y tengo que públicamente reconocerlo porque es un gran amigo, que es el arquitecto Córdoba, mi profesor desde segundo año de arquitectura, no solamente mi amigo, sino me acompañó siempre en todas mis cuestiones en la administración pública. Y también debo reconocer lo siguiente, que en la campaña de 1955, con Belaúnde candidato, entramos a la casa 5, la campaña fue en el 5. En el 6 fue cuando perdió las elecciones, pero estando en Arequipa, llegamos a la Casa Rosada, que era un tugurio, y él prometió cambiarlo si llegaba. Llegamos en el 63 y lo primero que me dijo fue: esto en Arequipa tiene que estar en manos de gente muy responsable y seria. Y llama a Adolfo Córdoba, que fue el proyectista de Nicolás de Piero. Naturalmente también teníamos programas en zonas típicas de la ciudad, como fue Barrios Altos, y entonces él nuevamente me llama un día y me dice: quiero hacerle un homenaje en el próximo programa, publicamos el terreno, a Chabuca Aranda. Pero aquí el que tiene que hacerlo esto es el arquitecto García Bray, que está con nosotros. Y lo he dejado para el último porque fue uno de los programas más difíciles que nos tocó hacer. En esa época yo tenía algo así como 32 años. Cuando llegamos a la Junta de la Vivienda, hicimos San Felipe, el conjunto que está adelante. Y el jefe de todos los proyectos en la institución era un gran amigo también que no nos acompaña, el arquitecto Javier Cayo. Entonces me dijo: San Felipe, el presidente de la UNE dijo, esto será una zona para la clase emergente, no exclusiva para la gente de para la clase emergente. Llamó a Javier Cayo y le dijo: bueno, vamos a conceptualizar esto para desarrollarlo, etc. Y la primera etapa la diseñó Siriano. Gran proyecto, y el presidente Belaúnde venía todos los días: ¿y cómo está el proyecto? ¿y cómo está el proyecto? ¿y qué sí? Y Enrique Siriani iba todos los días y nos decía: ¿ha preguntado el presidente? ¿qué dice el presidente? Éramos sus alumnos en el fondo. Por eso yo siempre me he considerado, dentro de todo el trayecto que he estado en mi vida en los gobiernos de Belaúnde, he seguido siendo su alumno, no su discípulo, sino simplemente su alumno, como lo soy de Adolfo Córdoba también. Entonces, yo no puedo dejar de recordar las lecciones en la vida que recibí de la UNDE. Yo
y un grupo de estudiantes, y lo acompañamos en la campaña del año 56. Recorrimos el país con él, fuimos primero a Arequipa, después Puno, Cusco, y de ahí tomamos un carrito, un taxi, y nos fuimos de regreso a Lima. Istmo se llamaba el chofer, no me puedo olvidar, y él simplemente paró, estamos 3 o 4 esperando, tomando café, creo, en la esquina del hotel. Pero él dijo: oiga, ¿me pueden acompañar? Claro, ¿dónde vamos? A Lima. Así, llegué para un taxi, destartalado, paró y al chofer le dijo: ¿me lleva usted a hacer una carrera? Sí, le dijo, ¿pero dónde? A Lima. No, le dijo, ¿en esto? Sí, le dijo, en esto. Vamos a recaucharlo. Y arreglamos el carrito y 2 o 3 horas después estábamos rumbo a Lima. Y llegamos primero a Limatambo, que es una ruina que tenía una casona encima, que era la de Martín de Alcántara, que era el medio hermano de Francisco Pizarro. Y me acuerdo que yo me caí en un cactus, me llené de espinas, y Lucho Fío, nuestro acompañante Luis Felipe Calle, que también lamentablemente ya no está con nosotros, y Carlos Pestana me sacaban las espinas con la boca. Llegamos a Bancay, fui de un médico, y cuando abrimos la gaveta de sus pinzas, estaban todos oxidados. Este doctor, le dije, este era el mejor médico de Bancay, Samané Concha, se llamaba, de pariente, de amigo mío. Oye, usted, yo, no, le dije, yo con eso me infecto. No se preocupe, yo se las voy a sacar. Y él agarró y con su propia boca sacó las últimas 5 espinas de la mano que tenía. Llegamos a almorzar y Belaúnde dice: no, acá no nos podemos quedar, tenemos que llegar a Ayacucho. Bueno, pues nos metimos un boliche, y en eso los notables del pueblo se acercaron donde nosotros. Le dijeron: señor Belaúnde, sabemos que usted es candidato a la presidencia de la República, no quiere quedarse a ver lo que hemos hecho. Bueno, ¿qué me pueden enseñar? Y ahí lo llevan a la escuela, al campanario de la iglesia, me acuerdo, a la carretera comunal que había para sacar los votos, y siempre que preguntaba ¿y quién lo hizo? El pueblo. Y de ahí quedó prácticamente la premisa, la base política donde se comienza a desarrollar el Perú como doctrina, porque cada vez que había que estudiar algo, no recurría a los sabios, muchas veces al humilde, generalmente al hombre del pueblo. Y él decía: en estos pueblos, en estos piorros, olvidados del Perú, no han olvidado su historia. Y hoy esa enseñanza tenemos que ponerla en práctica. Por eso es que cuando he escuchado a algunos que han intervenido en el panel, llame, por ejemplo, el Banco de Materiales, eso es una cooperación popular, lamentablemente. Otros gobiernos no han continuado y yo creo que ya no existe, pero fue un esfuerzo que hicimos para darle al pueblo las herramientas económicas, en realidad, porque se le daba asistencia técnica para poder ayudar a que se reconstruya el pueblo.
Y por eso, perdónenme que les haya quitado unos minutos, lo he hecho para recordar al gran gestor de la vivienda en el Perú popular, Fernando Belaúnde Terry. Gracias. A los mismos trabajadores que hoy no nos acompañan en la vida y que hicieron posible la obra que el presidente Belaúnde dejó, que es de público reconocimiento. Naturalmente quiero agradecer a los señores profesionales que me acompañan hoy por este homenaje que en el fondo no merezco, pero de todas maneras al ingeniero Kuroiwa, gran amigo mío, que cuando me nominaron ministro en el año 80, vino a verme y me dijo: tú vas a ser el ministro de la reconstrucción, no de construcción y vivienda, porque había la amenaza de Brede, que se iba a destruir, que iba a haber un terremoto, maremoto. Y terminamos en Pisco con el presidente un tiempo después, precisamente para darle la tranquilidad a la gente, y una borrachera al mar. Y estuvimos ahí, y no fue en esa fecha exactamente, sino tiempo después que ocurrió. Y estoy rodeado de gente a quien he admirado mucho y tengo que públicamente reconocerlo porque es un gran amigo, que es el arquitecto Córdoba, mi profesor desde segundo año de arquitectura, no solamente mi amigo, sino me acompañó siempre en todas mis cuestiones en la administración pública. Y también debo reconocer lo siguiente, que en la campaña de 1955, con Belaúnde candidato, entramos a la casa 5, la campaña fue en el 5, en el 6 fue cuando perdió las elecciones, pero estando en Arequipa, llegamos a la Casa Rosada, que era un tugurio, y él prometió cambiarlo si llegaba. Llegamos en el 63 y lo primero que me dijo fue: esto en Arequipa tiene que estar en manos de gente muy responsable y seria. Y llama a Adolfo Córdoba, que fue el proyectista de Nicolás de Piero. Después, naturalmente, también teníamos programas en zonas típicas de la ciudad, como fue Barrios Altos, y entonces él nuevamente me llama un día y me dice: quiero hacerle un homenaje en el próximo programa, publicamos el terreno, a Chabuca Aranda. Pero aquí el que tiene que hacerlo esto es el arquitecto García Bray, que está con nosotros. Y lo he dejado para el último porque fue uno de los programas más difíciles que nos tocó hacer. En esa época yo tenía algo así como 32 años. Cuando llegamos a la Junta de la Vivienda, hicimos San Felipe, el conjunto que está adelante. Y el jefe de todos los proyectos en la institución era un gran amigo también que no nos acompaña, el arquitecto Javier Cayo. Entonces me dijo: San Felipe, el presidente de la UNE dijo, esto será una zona para la clase emergente, no exclusiva para la gente de la, para la clase emergente.
llamó a Javier Cayo y le dijo, bueno, vamos a conceptualizar esto para desarrollarlo, etc. Y la primera etapa la diseñó él. Siciliano. Gran proyecto, y el presidente Belaúnde venía todos los días, y cómo sigue el proyecto, y cómo está el proyecto, y que sí. Y Enrique Siciliano iba todos los días y nos decía, ¿ha preguntado el presidente? ¿Qué dice el presidente? Éramos sus alumnos en el fondo, por eso yo siempre me he considerado, dentro de todo el trayecto que he estado en mi vida en los gobiernos de Belaúnde, he seguido siendo su alumno, no su discípulo, sino simplemente su alumno, como lo soy de Adolfo Córdoba también. Entonces, yo no puedo dejar de recordar las lecciones en la vida que recibí de la UNDE. Yo y un grupo de estudiantes, y lo acompañamos en la campaña del año 56, recorrimos el país con él. Fuimos primero a Arequipa, después Puno, Cusco, y de ahí tomamos un carrito, un taxi, y nos fuimos de regreso a Lima. Istmo se llamaba el chofer, no me puedo olvidar, y él simplemente paró, estamos 3 o 4 esperando, tomando café, creo, en la esquina del hotel. Pero me dijo, oiga, ¿me pueden acompañar? Claro, ¿dónde vamos? A Lima. Así, llegué para un taxi destartalado. Paró y al chofer le dijo, ¿me lleva usted a hacer una carrera? Sí, le dijo, ¿pero dónde? A Lima. No, le dijo, ¿en esto? Sí, le dijo, en esto. Vamos a recaucharlo. Y arreglamos el carrito y 2 o 3 horas después estábamos rumbo a Lima y llegamos primero a Limatambo, que es una ruina que tenía una casona encima, que era la de Martín de Alcántara, que era el medio hermano de Francisco Pizarro. Y me acuerdo que yo me caí en cactus, me llené de espinas, y Lucho Fío, nuestro acompañante Luis Felipe Calle, que también lamentablemente ya no está con nosotros, y Carlos Pestana me sacaban las espinas con la boca. Llegamos a Bancay, fui de un médico, y cuando abrimos la gaveta de sus pinzas, estaban todos oxidados. El doctor le dije, este era el mejor médico de Bancay, Samané Concha, se llamaba, de pariente, de amigo mío. Oye, usted, yo, no, le dije, yo con eso me infecto, no se preocupe, yo se las voy a sacar. Y él agarró y con su propia boca sacó las últimas 5 espinas de la mano que tenía. Llegamos a almorzar y Belaúnde dice, no, acá no nos podemos quedar, tenemos que llegar a Ayacucho. Bueno, pues nos metimos un boliche y en eso los notables del pueblo se acercaron donde nosotros y le dijeron, señor Belaúnde, sabemos que usted es candidato a la presidencia de la República, no quiere quedarse a ver lo que hemos hecho. Bueno, ¿qué me pueden enseñar? Y ahí lo llevan a la escuela, al campanario de la iglesia, me acuerdo, a la carretera comunal que había para sacar los grupos, y siempre que preguntaba ¿y quién lo hizo? El pueblo lo hizo. Y de ahí quedó prácticamente la premisa, la base política donde se comienza a desarrollar el Perú como doctrina, porque cada vez que había que estudiar algo,
no recurría a los sabios, muchas veces al humilde, generalmente al hombre del pueblo. Y él decía, en estos pueblos, en estos piorrios, olvidados del Perú, no han olvidado su historia. Y hoy esa enseñanza tenemos que ponerla en práctica. Por eso es que cuando he escuchado a algunos que han intervenido en el panel, llamen por ejemplo el blanco de materiales, eso es una operación popular, lamentablemente. Otros gobiernos no han continuado y yo creo que ya no existe, pero fue un esfuerzo que hicimos para darle al pueblo las herramientas económicas, en realidad, porque se le daba asistencia técnica para poder ayudar a que se reconstruya el pueblo. Y por eso, perdónenme que les haya quitado unos minutos, lo he hecho para recordar al gran gestor